Era una época en la que Egipto no era solo una nación poderosa, sino un símbolo de control absoluto. El río Nilo regaba los campos fértiles y sostenía un imperio que se expandía en riquezas, conocimientos y dominio. En medio de sus palacios dorados y murallas altísimas, vivía un pueblo que no pertenecía del todo, los hebreos. Habían llegado generaciones atrás, en tiempos de José, cuando su sabiduría salvó al país del hambre. Pero lo que una vez fue gratitud se había transformado en temor. El nuevo faraón, que no recordaba ni respetaba la historia de José, vio en ese pueblo extranjero una amenaza latente. Cifra y Pua eran parte de ese pueblo. Eran mujeres hebreas, parteras de oficio, conocidas por sus manos suaves, su intuición certera y su disposición a estar presentes en el momento más frágil de la vida, el nacimiento. No eran líderes ni profetisas. No tenían título ni voz en el gobierno. Pero dentro de ellas habitaba algo más fuerte que cualquier decreto, el temor a Dios. No un miedo paralizante, sino una reverencia profunda por la vida, por la justicia, por aquello que es correcto incluso cuando no hay testigos. Fue en esa calma aparente que la tragedia se insinuó. Un día, sin previo aviso, las llamaron al palacio. Sus nombres, poco conocidos más allá de su comunidad, habían llegado hasta el mismísimo faraón. Lo que escucharon ahí fue una sentencia disfrazada de orden: cada vez que asistan a una hebrea en su parto, si el recién nacido es varón, deberán matarlo. Solo las niñas pueden vivir. El silencio que siguió a esas palabras fue como una piedra lanzada al centro del alma. Aquellas manos que habían recibido vida ahora debían sellar la muerte. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías obedecido por miedo o desobedecido por fe? Comenta abajo cuál habría sido tu decisión. Comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete para más relatos que tocan el alma y nos desafían a ser valientes, incluso en lo oculto. Cifra y Pua no respondieron con palabras. Se inclinaron con respeto y salieron del palacio, con el peso de una decisión que las perseguiría en cada parto, en cada grito de vida que escucharan. Desde ese día, cada nacimiento era una prueba. Sabían que estaban siendo observadas, que cualquier rumor, cualquier indicio de desobediencia podía llevarlas de regreso, pero esta vez no para hablar, sino para ser castigadas. Sin embargo, ninguna de las dos podía concebir tomar a un niño en sus brazos y arrebatarle el aliento. Había algo sagrado en ese instante, algo que ni siquiera el poder del faraón podía corromper. La primera vez que asistieron a un parto tras la orden, el silencio fue aún más denso. La madre lloraba de agotamiento, de miedo, de esperanza. El niño nació entre llantos fuertes y brazos temblorosos. Era un varón. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron y sin decir una palabra comprendieron que no iban a obedecer. Lo envolvieron con ternura, lo entregaron a su madre y salieron sin mirar atrás. Aquel fue el inicio de su resistencia. Una resistencia sin armas, sin pancartas, sin manifestaciones. Solo actos silenciosos que desafiaban a un imperio. Con cada nuevo nacimiento, la tensión crecía. Había quienes decían que las parteras eran las favoritas de Dios. Otros las acusaban de insubordinación. Pero ellas continuaban como si cada niño salvado fuera una semilla de esperanza en un campo árido de injusticia. Y el pueblo hebreo seguía multiplicándose, lo que el faraón intentaba frenar con miedo, crecía con fe. El rumor de que los varones hebreos no estaban muriendo se esparció como fuego, hasta que finalmente el rey volvió a llamar a Cifra y Pua. El viaje hasta el palacio fue distinto esa vez. No había escoltas amables, ni mirada curiosa, solo frialdad. El faraón las enfrentó con furia contenida. ¿Por qué han dejado vivir a los niños?, preguntó con la voz firme como piedra. Cifra, con el corazón palpitando, respondió con una verdad envuelta en sabiduría: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que lleguemos. No era una mentira completa, pero tampoco una confesión. Fue una respuesta tejida con discernimiento, con el filo justo entre la verdad y la supervivencia. En ese instante,
Supieron que habían cruzado un umbral. No había marcha atrás. Habían desobedecido una orden real. Pero no lo habían hecho por rebeldía, sino por lealtad a algo mayor. A partir de ahí, los ojos del faraón se endurecieron, pero no actuó. Tal vez porque no quería admitir que había sido desafiado por dos mujeres sin ejército. Tal vez porque el mismo Dios al que ellas temían lo contenía sin que él lo supiera. Lo cierto es que las dejó ir. Si esta historia te ha tocado hasta aquí, no olvides dejar tu comentario sobre lo que harías tú en una situación así. Comparte esta historia con alguien que esté luchando en silencio y suscríbete para seguir descubriendo relatos de valentía que aún hoy cambian el mundo. Con el tiempo, el pueblo siguió creciendo. Las casas hebreas se llenaban de niños, de vida, de risas a pesar de la esclavitud, y Cifra y Puah seguían allí, como guardianas invisibles del futuro. No había reconocimientos públicos ni estatuas en su honor. Nadie fuera de su comunidad sabía lo que estaban haciendo, pero en los cielos alguien las veía. La escritura dice que Dios hizo bien a las parteras y que les dio casas. No solo hogares físicos, sino descendencia, propósito, bendición. Aquellas mujeres que tal vez no tenían hijos propios, ahora recibían generaciones enteras como fruto de su fidelidad. Cada niño que vivía gracias a ellas era un testimonio de que la vida había vencido al miedo. Incluso hubo uno, años después, cuyo nombre quedaría para siempre en la historia, Moisés. Aunque no sabemos si fueron ellas quienes lo ayudaron a nacer, es imposible no vincular su historia con la de estas mujeres, porque sin su decisión, Moisés quizás no habría sobrevivido. La vida de Cifra y Puah nos enseña que no es necesario estar en un trono para cambiar el curso de la historia. A veces basta con tener las manos dispuestas a defender lo sagrado, aun cuando todos exigen lo contrario. Sus días transcurrían en la sombra, entre partos y riesgos silenciosos. Pero su legado fue como un río subterráneo, invisible a los ojos humanos, imparable para los propósitos divinos. Las noches eran largas. Muchas veces se preguntaban si serían descubiertas, si el faraón mandaría ejecutar a alguna como advertencia, pero aún así no retrocedieron. El temor a Dios seguía siendo su ancla. No buscaban ser mártires ni heroínas, solo obedecer aquello que ardía en su conciencia. Había días en los que el llanto de una madre abrazando a su hijo era su única recompensa, y eso les bastaba. La comunidad hebrea las miraba con respeto, pero también con miedo. Algunos temían que su desobediencia trajera aún más castigo, otros las veneraban en secreto. Ellas solo sonreían con humildad y seguían. Cada nacimiento era una oración hecha carne, un acto de fe respirando. El palacio, sin embargo, no olvidaba. La opresión no disminuía, pero lo que el faraón no entendía era que su poder tenía límites, que mientras hubiera personas como Cifra y Puah, su decreto jamás sería total, porque el poder más grande no siempre grita, a veces susurra. No siempre se impone, a veces resiste en silencio. Con el paso de los años, aquellas manos que tanto habían sostenido también empezaron a envejecer. Las arrugas en sus palmas eran como mapas de todas las decisiones difíciles que habían tomado. No necesitaban contar su historia, sus ojos la reflejaban. Cada niño que las saludaba en las calles del barrio hebreo era una evidencia viviente de su valor. Aún así, no alardeaban. Para ellas, hacer lo correcto no era motivo de orgullo, sino de fidelidad. Habían entendido que servir a Dios no siempre venía acompañado de reconocimiento, pero sí de propósito. Una tarde, mientras salían de una casa tras un parto complicado, Cifra miró a Puah y preguntó si creía que Dios las estaba usando de verdad. Puah, con la voz serena, respondió: si lo que hacemos trae vida, entonces sí. Porque Dios siempre está del lado de la vida. Fue la única vez que hablaron abiertamente del peso que llevaban. Todo lo demás era tácito, compartido en silencios, en miradas, en las manos temblorosas que no dejaban de trabajar. Una nueva orden fue dada desde el palacio. Ahora todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. El miedo se convirtió en desesperación. Ya no bastaba con actuar en secreto. El sistema se había vuelto más bruto.
Sin embargo, el pueblo ya había sido sembrado con coraje. Lo que comenzó con 2 mujeres dispuestas a decir no, ahora florecía en madres que escondían a sus hijos. En familias que se ayudaban mutuamente, en un pueblo que aprendía a resistir. Algunas veces, Cifra y Pua eran llamadas no para ayudar en partos, sino para consolar a madres que habían perdido a sus hijos. En esos momentos, sentían que su fe se estremecía. ¿De qué servía? Salvar a unos y tantos otros eran arrancados de sus brazos, pero siempre había una señal, una pequeña chispa, un llanto que nacía a tiempo, una familia que escapaba, y con cada una de esas señales su fe era renovada. Un día, una madre joven llegó hasta su puerta. Llevaba en brazos a un recién nacido envuelto en mantas. Lloraba en silencio, les pidió ayuda, pero no para dar a luz, sino para esconder a su hijo. No podían hacerlo, no tenían un lugar seguro, pero esa noche no durmieron. Algo en sus corazones les decía que ese niño, ese en particular, traía consigo un peso distinto. Al día siguiente, supieron que la madre lo había puesto en una cesta y lo había dejado flotar en el Nilo. Jamás sabrían que se trataba de Moisés, pero en su interior, sabían que habían sido parte de algo que el tiempo revelaría. Nunca buscaron reconocimiento. No hubo canciones para ellas. No hubo estatuas, ni crónicas. Pero cuando el pueblo hebreo finalmente fue liberado, cuando cruzaron el mar y caminaron hacia su libertad, muchos de esos hombres y mujeres eran niños que habían nacido gracias a sus decisiones. No había libertad sin esas vidas. No había esperanza sin ese legado. La vida les regaló una vejez tranquila, aunque no exenta de dolor. Vieron partir a seres queridos, vivieron épocas de más hambre y opresión. Pero también vieron a un pueblo que, a pesar de las cadenas, se mantenía vivo. Que crecía, que recordaba. A veces, alguna madre se les acercaba solo para dar las gracias. Ellas sonreían, sabiendo que cada gracias era una flor plantada en el campo de su entrega. En las conversaciones entre vecinas, cuando se hablaba del miedo al faraón, del trabajo forzado o de la crueldad de los soldados, siempre aparecía la historia de aquellas 2 parteras que dijeron no. Se convirtió en leyenda. Un susurro de resistencia que se transmitía entre generaciones, no como un acto heroico, sino como una lección sobre la dignidad y la obediencia a la voz de la conciencia. Dios no se olvidó de ellas. En la Biblia dice que les dio casas, pero no eran solo muros y techos, eran familias, linajes, paz. Cada hijo y nieto que se sentaba a su mesa era una respuesta divina a su fidelidad. Lo que el faraón intentó arrancar, Dios lo multiplicó en secreto. Había noches en las que se despertaban recordando las miradas de los soldados, las sombras de la muerte rondando los partos, el temor constante de ser delatadas, pero nunca sintieron remordimiento. Si volvieran a vivir todo de nuevo, tomarían la misma decisión. Porque no se puede servir a la vida con manos llenas de miedo. El mundo no las conoció. La historia no les dio un lugar privilegiado. Pero Dios sí. Sus nombres quedaron escritos para siempre en el libro sagrado. En medio de tantas genealogías y reyes. Porque, a los ojos del cielo, no hay acto más glorioso que proteger la vida cuando todos esperan que mires hacia otro lado. Y esa es la lección final. Cifra y Pua nos enseñan que, incluso los actos más simples, cuando están guiados por la verdad y la fe, tienen el poder de alterar el destino de una nación. Que cada elección, cada susurro de obediencia, cada gesto de valentía en lo secreto, puede transformarse en una revolución invisible. La historia de estas 2 mujeres no es solo sobre parteras, es sobre todos los que, desde lo cotidiano, se atreven a resistir el mal con el bien. Sobre quienes deciden amar, proteger, cuidar, incluso cuando hacerlo es peligroso. Sobre quienes entienden que el poder más grande no se impone, se entrega. Y si tú estás leyendo o escuchando esto ahora, tal vez sea porque estás en medio de una decisión difícil. Tal vez hay algo en tu vida que te exige obedecer a la injusticia, quedarte callado, mirar para otro lado. Pero recuerda a Cifra y Pua. Recuerda que no necesitas ser poderoso para ser valiente.
Solo necesitas una convicción clara y un corazón dispuesto. Tal vez nadie a tu alrededor entienda lo que estás haciendo. Tal vez no haya aplausos ni reconocimiento. Pero Dios ve. Y eso siempre será suficiente. Porque en el silencio de tu fidelidad, Él escribe historias eternas. Ellas no sabían que serían recordadas siglos después. No buscaban eso. Solo querían hacer lo correcto. Y lo hicieron. Su historia es una invitación para cada uno de nosotros. A vivir con propósito. A actuar con justicia. A temer a Dios más que a cualquier faraón. Porque al final, lo que cambia el mundo no son los tronos ni las espadas, sino las manos que se niegan a entregar la vida aun cuando todos les exigen lo contrario. Y esas manos, las de Cifra y Pua, siguen enseñándonos a elegir lo que es correcto, incluso cuando nadie más lo hace.